Entonces estábamos admirando un circuito LR donde tenemos dos interruptores S1 y S2 que actúan simultáneamente, pero si S1 está cerrado, S2 está abierto y viceversa. O sea, en el tiempo que el S1 está on, la bobina está recibiendo energía, la corriente está subiendo, curva sería corriente de la bobina contra el tiempo, y cuando abro S1 se cierra S2 y por lo tanto la bobina ha inducido un voltaje y está entregando su corriente y se está descargando. O sea, la respuesta será de este tipo. Lo que acordamos es que en una bobina el voltaje inducido es igual a L por dI dt. Cuando el interruptor está on, el S1 está on, entonces el voltaje que hay en la bobina será V sub E menos V sub S y debe ser igual a L de I dt. Si estos tiempos son muy cortos, podemos considerar linealidad y decir entonces que la variación que hubo lo voy a llamar delta I. Ese aumento de corriente delta I, o sea, lo puedo expresar entonces que L de I dt fue L por el delta I de aumento sobre el tiempo. Este tiempo es el que dura el interruptor cerrado. Si lo que hago es después abrir el interruptor, cierro acá y abro acá, el circuito quedó de esta manera. Entonces lo que tengo es que el voltaje V sub S es igual a L, delta I sería la misma, porque la misma corriente que se carga es la que entrega, y sobre el tiempo, y en ese caso el tiempo es el tiempo que queda apagado. El delta es igual, entonces igualo esas dos ecuaciones y me queda que V sub S es igual a V sub E por T on sobre T on más T off. Quiere decir que el voltaje de salida va a depender del voltaje de entrada, del tiempo que tengo el interruptor cerrado, sobre el periodo que dure la señal, que dure la secuencia de cerrado y abierto. Esa es la secuencia. Entonces, con esta dependencia uno puede deducir con un voltaje determinado yo puedo obtener un voltaje de salida que quiero. Supongamos que tengo aquí una salida, una entrada de 12 voltios y quiero que la salida sea 6 voltios. Y el switcheo lo voy a hacer a 20 kHz. 20 kHz le da un periodo de 50 microsegundos. Entonces la ecuación me queda así: V sub S quiero que sea 6, la entrada es 12 por T on sobre 50 microsegundos. Quiere decir que en este caso debo tener el interruptor cerrado 25 microsegundos y 25 microsegundos abierto. Si esta tensión cambia, por ejemplo sube, para volver a tener 6 voltios y aquí 14, ya tenemos 6 igual a 14 T on sobre 50 microsegundos. Obviamente el tiempo ahora es más grande de interruptor cerrado para volver a obtener 6 voltios. Con esa explicación podemos ahora decir cómo funciona una fuente switchada. Una fuente switchada es lo que actualmente se utiliza en electrónica para las fuentes de alimentación. Se coge la red y en este caso la red puede ser entre 120, 240, 100 o 240, ya es casi comercial. Usted mira el cargador de su computador, el cargador de su celular y usted le dice que las variaciones pueden ser de 200 a 240 voltios,
perfectamente. Y lo que hacen entonces primero es hacer una rectificación, o sea, lo primero que hacemos es hacer un proceso de rectificación. Ya lo tengo aquí rectificada, aquí filtro con un condensador y aquí ya tendría corriente continua. Entonces ahora lo que hago es esta corriente continua es de alto valor. Voy a colocar un transformador, pero lo voy a hacer a través de un interruptor y voy a inducir en el primario pues obviamente un voltaje menor. Para nuestros casos coloco aquí un diodo 1 y un diodo 2, coloco aquí la bobina, el condensador y la carga. ¿Cómo funciona este circuito? Aquí va a tener B sub S. Cada vez que cierro aquí, induzco un voltaje acá, más o menos, hago que el interruptor, o sea el diodo de 1, ahora es lo que llaman el interruptor 1 y este es el interruptor 2, este se cierra y este se abre, induce un voltaje y carga el condensador, carga la bobina y aparece una tensión en la resistencia, y cuando abre el circuito, aquí se induce un voltaje menos más, este diodo se abre y la bobina inmediatamente entra en conducción y empieza a entregar carga y D2 se cierra. ¿Cómo voy a controlar esta apertura? Voy a tener algo que se llama un comparador. Voy a coger la tensión B sub S, que es la que me dice cuánto hay, y una tensión de referencia. Esta tensión de referencia normalmente se logra cogiendo una fuente de corriente y aplicándola sobre un Zener para que este voltaje sea el de la referencia. Esto me lo va a controlar aquí, va a controlar este interruptor. Si B sub S es menor que el voltaje de referencia, lo que hago es cerrar para compensar ese voltaje y llegue al voltaje que yo quiera. Entonces el interruptor está on. Y si sucede lo contrario, B sub S es mayor que BR, lo que hago es abrir off. Lo mismo, este interruptor es un reactor interruptrónico, puede actuar a 20 kHz, o sea, vamos a trabajar a muy alta frecuencia, por eso aquí el condensador pues ya no va a ser tan grande. Y obviamente este interruptor es un interruptor hecho por transistores. Y tenemos una fuente donde es lo moderno, pues hay unas mejoras que ustedes pueden en el libro, pero es una explicación para que ustedes entiendan cómo ahora funciona una fuente de alimentación. Con eso pues podemos decir que completamos ya la primera parte del curso, y lo que voy a hacer ahora es dejar los dos ejercicios para que ustedes lo hagan. Son dos ejercicios que serían como la previa correspondiente, y le voy a dar más tiempo, pues ustedes se toman el tiempo que necesiten, y el asunto va a ser un diseño que consiste en lo siguiente. Yo quiero que aquí haya 12 voltios y esta carga pide entre 0,20 y 30 voltios. Si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que hicimos en el ejercicio de ejemplo. La modificación que ustedes van a hacer es que pues no van a conseguir un transformador de tales especificaciones, sino van a conseguir un transformador que se encuentra comercialmente. Ese transformador tiene esta característica: tiene un TAP central, y con referencia a ese TAP central hay 9 voltios aquí, 6 voltios aquí, 6 voltios aquí y 9 voltios aquí. Esto es para obtener diferentes tensiones, y eso le da como referencia a una tensión de 120. Este transformador es de 18 vatios y vamos a hacer lo mismo. Si esta resistencia varía 0,30 y esto varía entre 110, entre 130 arriba y 110, ¿cómo acoplan este transformador a este circuito y cómo diseñan todo el circuito de acuerdo a las especificaciones de ese transformador? El condensador que ustedes colocan debe ser un condensador comercial,
las resistencias también tienen que tener un valor comercial, los diodos tienen que tener un valor comercial. Ustedes dicen como si fueran a montar este circuito en el laboratorio, y ese es el ejercicio número 1. El 2, esto va a ser diseño, y el 2 va a ser análisis. Vamos a hacer lo siguiente: cojo una fuente, un transformador de 120, 18 voltios, y voy a usar un transformador con Ta central, pero voy a hacer algo diferente, que es coloco una rectificación con 4 diodos, de 1, de 2, de 3, de 4. Las salidas coloco 2 condensadores, y el tap central va a ser la tierra de este circuito. Coloco aquí una resistencia, coloco aquí un zener, coloco aquí un zener y una resistencia. Coloco aquí una carga 1, la voy a colocar fija para que ustedes lo analicen con carga fija. Esta carga será de 100, esta carga será de 300, aquí coloco 40 ohmios, aquí coloco 40 ohmios. Este zener va a ser un zener de 10 voltios, y voy a decir que el circuito equivalente, una vez se lo doy para que no lo tengan que calcular, es una resistencia aquí de 5 ohmios y 10 voltios. Ese es el modelo del zener ya de una vez, y tiene una potencia de 1 vatio. Este condensador les voy a decir que son infinitos. ¿Qué quiere decir infinitos? Que tienen un valor suficientemente grande para que no se preocupen haciendo los cálculos, sino simplemente que la tensión aquí aparece sin rizado. Con estas condiciones ustedes van a encontrar qué voltaje aparece en B sub A y qué voltaje aparece en B sub B. Este es un ejercicio de análisis. Quiero ver, empiecen a mirar cómo el curso, si ya tienen las bases para hacer un diseño, y también cómo tienen unas bases para hacer un análisis. Este es el ejercicio 2, esto va a ser análisis y el otro va a ser diseño. Eso es ya la propuesta. Les voy a dar 15 días, obviamente ojalá vayan haciéndolo para aclarar dudas. Ustedes los estoy atendiendo para ir solucionándole, y lo mismo asesorándolos, indicándoles qué correcciones deben hacer para que en 15 días ya tengan el montaje, y si algún día lo podemos montar en el laboratorio, lo montamos.